Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos continuando la explicación de lo que son las indulgencias de la Iglesia, que están estrechamente ligadas al sacramento de la penitencia. El punto 1471 y 1472 estamos comentando. Dice aquí, matiza, que esas dos penas, la pena temporal que hemos explicado y la pena eterna, estas dos penas, dice, no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Esta frase es importante, Esta frase es importante, pero claro, es que la pena eterna es la ruptura con Dios, ¿no? Es la ruptura de la amistad con Dios, que te incapacita para la vida eterna. Es cuando uno está en pecado mortal, ha roto esa amistad con Dios, ha roto esa amistad que gratuitamente Dios le ofrece, y entonces está incapacitado para ver a Dios. Y entonces dice, ojo, no debes de pensar que eso es como una especie de venganza exterior de Dios, que desde el exterior se venga de ti porque tú pues has obrado mal y estás en pecado mortal, y luego Dios se venga de ti desde el exterior. Dice, eso no es correcto, no debe ser entendido así, dice el Catecismo, sino que es algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Sería totalmente injusto después de que hemos rechazado el amor gratuito de Dios, que además se ha expresado en la cruz de Jesucristo. ¿Qué más puedo yo hacer por ti, no? Después de que hemos rechazado eso, después de que el Señor ha hecho pues esa historia dramática de intentar redimirnos y llevarnos hacia Él, ahora sería totalmente injusto que uno pensase, bueno, pues todavía le echase a Dios la culpa, pues de la posibilidad de la condenación, del rechazo, o sea, del rechazo del cielo, ¿no? Como dices, es que Dios no le ha abierto las puertas del cielo, jolín, no le ha abierto las puertas del cielo, y al colmo del colmo es que entendamos que la pena eterna, pues es una especie de, se le achaca a Dios que como juez, entre comillas, ha estado duro y no le ha abierto las puertas del cielo. Sería totalmente injusto hacer ese planteamiento posible. La condenación no es achacable como una especie de decisión exterior, como si Dios decide desde fuera del hombre, y de alguna manera caprichosamente, ¿no?, está negando la entrada del hombre en el cielo, ¿no? Eso es que es algo que brota de la naturaleza misma del pecado. O sea, lo que dice aquí el Catecismo es que es el propio estado en el que queda el hombre fruto del pecado mortal, el que le incapacita para el cielo. Eso no es una decisión libre, perdón, está mal dicha esa expresión, no es una decisión caprichosa exterior y externa al hombre por parte de Dios, que dice, bueno, pues voy a hacer la vista gorda, no voy a hacer la vista gorda, le meto aquí por la puerta de atrás, o no le meto por la puerta de atrás. No, es que eso está mal planteado. Es decir, es que uno mismo está incapacitado no tiene esa purificación que tiene que tener para poder estar en el cielo. En el cielo no es estar en una habitación que te meto aquí y te meto a la siguiente habitación. No, es el estado del alma que está capacitada para gozar de Dios, o no, necesita la purificación del purgatorio para gozar de Dios, o sencillamente está definitivamente cerrada a tal cosa, que es el estado del infierno. Pero no es entrar en una habitación o en la siguiente, sino que es un estado, o sea, el propio estado del alma es la que nos capacita, o sea, nos posibilita el cielo o nos lo imposibilita. Es verdad que luego también la Sagrada Escritura y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura habla de que Dios, como juez, nos salva o dicta la sentencia y nos condena. Bien, pero aunque se utilice esa imagen, no podemos pensar que esa imagen hay que entenderla como algo exterior, caprichoso, sino que es algo que en el fondo Dios está como
con su decisión, o sea, con su sentencia, esa sentencia del juicio final, Dios está corroborando, ¿no?, lo que brota de la naturaleza misma del alma del hombre. No es una decisión extrínseca que Dios se la saque de la manga, sino que la condena, la posible condena del hombre, en el fondo es la ratificación de ese estado del alma, porque esa alma está incapacitada para gozar de Dios. Esto es importante, ¿eh? Y quien dice de la pena eterna, dice también de la pena temporal, o sea, es decir, cuando un alma, aunque esté perdonada por Dios, perfectamente perdonada por Dios, tiene una serie de apegos y desórdenes que tienen que ser purificados en esta vida, claro, como os podéis imaginar, no es que Dios desde fuera quiera vengarse, no, es que hay un estado del alma que tiene que ser purificado. Y entonces no es que Dios tuviese pues un día, como se dice así, ¿no?, popularmente, no es que ha tenido un día, el juez está hoy de malas pulgas, ¿no?, y entonces pues en determinado tribunal observamos, ¿no?, pues que en primera instancia un juez hace más la vista gorda y le declara inocente o culpable, y luego recurren al Tribunal Superior y el Tribunal Supremo pues le declara inocente, y el Tribunal Constitucional revoca la sentencia de la anterior. Pues nos damos cuenta de que la justicia humana depende un montón de las pulgas que tenga el juez de turno, y nos damos cuenta que es bastante subjetiva, y la justicia humana sí que es extrínseca y depende un montón de la interpretación que haga el legislador. Nada que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios no podemos entenderla bajo esos parámetros humanos en los que parece que la sentencia es caprichosa dependiendo del juez, dependiendo que sea de manga estrecha, manga ancha, dependiendo de cómo su sensibilidad política. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es la propia naturaleza, ¿no?, que brota de la naturaleza misma del pecado y el estado interior del hombre la que en el fondo te juzga. O sea, tú estás juzgado por tu propio estado. Es verdad que luego Dios condena o salva, pero en el fondo esa condenación no es una decisión caprichosa de Dios, sino que brota, sino que está en conjunción con la lectura del propio estado interior del hombre. Esto es muy importante lo que dice aquí, ¿eh? Por eso dice que una conversión, termina este punto diciendo que procede de una ferviente caridad, puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena, ni siquiera eterna, ni siquiera temporal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, en principio, o sea, nosotros lo que debemos de procurar es estar inflamados del amor de Dios, de la perfecta caridad, del perfecto acto de contrición, pues porque si buscamos el amor de Dios, ese amor de Dios es tan fuerte que no únicamente puede llegar a perdonarnos, o sea, que no únicamente Dios llega a perdonarnos la culpa, bueno, pues lo que es la pena eterna, no la ofensa a Dios, sino que ese amor, ese acto del amor de Dios, si es intenso, si es perfecto, puede llegar a purificarnos de cualquier tipo de apego al pecado, en eso que llamamos pena temporal. Si el acto de amor que tenemos a Dios, si el acto de amor a Dios es intenso, el hombre puede quedar purificado por ese acto de amor de todos los apegos y desórdenes interiores que el pecado ha originado en él, de manera que ya no necesite de ese estado purgatorio o que ya quede perfectamente purificado aquí en esta vida. Lo importante, por lo tanto, os podéis imaginar, es pues aplicarse a vivir el amor de Dios en intensidad. Es el punto siguiente, en 1473, el que explica de qué maneras uno pues puede purificarse, ¿no?, o puede ejercitarse en esa ferviente caridad, para quedar purificado de todas las consecuencias y desórdenes y apegos que el pecado ha dejado en él. Por eso que se llama pena temporal. Lo vamos a leer. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entraña la remisión de las penas eternas, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar
como una gracia a estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. Habíamos tenido ocasión también en programas anteriores de adelantar en algún momento qué formas concretas tiene el hombre de purificación, ¿no?, de los pecados veniales. Aquí se nos recuerda esa misma doctrina, se nos recuerda, es muy hermoso pues recordarla, de cómo dice soportando pacientemente los sufrimientos, ¿no?, enfrentándose, aceptando el propio momento de la muerte. Señor, acepto el momento de la muerte que tú me tengas reservado. Acepto ese momento de la muerte siempre duro, lo acepto con confianza en ti y con abandono en tus manos, porque sé que con este acto de aceptación, pues el Señor también quiere purificar, ¿no? Quiere servirse de ese acto de aceptación para purificar pues mi desorden interior, la pena temporal del pecado que no ha quedado bien purificada en mi vida, ¿eh? Dice, mediante obras de misericordia y de caridad, mediante la oración, distintas prácticas de penitencia, uno se va poco a poco despojando del hombre viejo y va revistiéndose del hombre nuevo. Todas estas prácticas, penitenciales, son prácticas de purificación que van haciendo nacer en nosotros el hombre nuevo. Entonces, por lo tanto, el camino que el catecismo nos propone de purificación. Bueno, y ahora viene aquí lo siguiente. En esto incide las indulgencias. Las indulgencias son como un empujón, son como una sobreayuda gratuita por intercesión de la Iglesia para complementar pues ese proceso de purificación que todos tenemos que tener en nuestra vida. Eso que tú no te has ejercitado suficientemente, pues mediante obras de caridad, obras de penitencia, tu oración, la recepción de los sacramentos, la aceptación de tu enfermedad, de tu muerte, o sea, es decir, todas esas cosas que tú no tienes, que igual no te has ejercitado suficientemente, ¿no?, que debías haber tomado más en serio esa tarea de purificación en tu vida, eso que está sin completar, pues precisamente las indulgencias lo que son es como una sobreayuda, como una de la abundancia de la misericordia de Dios, pues a través de la Iglesia quiere complementar eso que por nuestra desidia pues no nos hemos entregado suficientemente en este camino de purificación. Y ahí es donde inciden lo que son las indulgencias, ¿eh? Por eso ahora es momento de entender esa definición primera que hacíamos, que vimos que era muy densa y que había que explicar despacito. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, pero que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, la Iglesia tiene, Dios, el Señor ha puesto en sus manos como administradora para que administre todos los tesoros de la satisfacción de Cristo y de los santos, ¿no? Y la Iglesia, como administradora de esa redención, la aplica una indulgencia a una persona viva o a una persona difunta, la aplica. ¿Y qué es la indulgencia? ¿Qué es lo que requiere? Pues requiere un corazón bien dispuesto. La indulgencia requiere, pues, alguien arrepentido y con la contrición lo más perfecta posible para que la indulgencia tenga efecto, ¿eh? De lo contrario, si no hay una contrición lo más perfecta posible, pues la indulgencia tendrá, a menos contrición, menos efecto tiene la indulgencia, ¿eh? Desde luego, para que la indulgencia sea plenaria, o sea, sea total y nos deje perfectamente purificados, hace falta que el acto de contrición sea perfecto, que tengamos una plena decisión, ¿no?,
de rechazar cualquier tipo de complicidad con el pecado y una plena adhesión al amor de Dios, a más acto de contrición, más eficacia tiene la indulgencia que la Iglesia nos aplica. O sea, que esto no pensemos que la indulgencia pues es algo exterior a nosotros, sino que lógicamente tiene que haber una colaboración y eso que se dice que te creó sin ti no te salvará sin ti se aplica también aquí a las indulgencias. No es un acto mecánico, porque a veces es cierto que se ha podido explicar el tema de las indulgencias de una manera como si fuese pues una especie de compraventa, que es algo, pues es uno de los motivos que le escandalizó a Lutero y fue una de las cosas que le llevó a llevar esa desgraciada ruptura, ¿no?, con la comunión de la Iglesia. Pues el hecho de que en su tiempo las indulgencias pudiesen ser presentadas como un acto de compraventa, ¿no?, que parecía que no requerían una contrición interior, una disposición interior de perfecta humildad y perfecto rechazo del pecado. Es que claro, si las indulgencias las presentamos meramente como si hago esto a cambio de esto, si entrego tal dinero a cambio de esto se me da indulgencia, bueno, esos son los actos externos que la Iglesia me pide que haga como expresión de la contrición perfecta. De lo contrario, y me dice, bueno, es que se tiene indulgencia plenaria caminando a Santiago de Compostela. Sí, claro, caminando a Santiago de Compostela, pero como una expresión externa de tu camino interior de contrición, y de tu repulsión hacia el pecado y de tu deseo de amor de Dios. Es que de lo contrario, el acto exterior que has hecho, por sí mismo ese acto no te da la indulgencia plenaria, o la indulgencia parcial, vamos. La indulgencia, sí es verdad que la Iglesia la une a un acto de misericordia, a unos ejercicios espirituales, a una visita de un santuario, a unas determinadas obras, o un rezo de ejercicio del Vía Crucis o de un rosario rezado en familia, sí, pero no es la mera materialidad de ese acto la que te da la indulgencia, sino que si la indulgencia se da en la medida en que ese acto sea expresión de la contrición perfecta que llevas dentro de ti. De lo contrario, estamos jugando con las cosas, como os podéis imaginar. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.